ahora sí. Bien, como lo había comentado la clase anterior, hoy día vamos a comenzar a trabajar el taller 1. Antes de eso, bueno, aviso de utilidad pública. Bueno, en el mensaje que les mandé lo puse, pero de todas maneras, en el canal de YouTube están las dos clases, la 4 y la 3. Esta es la clase 5. Y en el Moodle, en la carpeta materiales, están los diferentes materiales que hemos utilizado hasta ahora. Un Power chiquitito de la primera clase, están los apuntes de la asignatura, y ahora aparecieron dos. Voy a compartir mejor para que lo veamos. Profe, consulta. Sí, dime, estoy escuchando. ¿El taller se entrega hoy día mismo? No, 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 ¿No? Que lo que pasa es que yo tengo que viajar en un rato, como a las no. 6. Entonces, La clase de hoy día y la del jueves son para el taller, las dos. ya. Vale, profe. Ya, a ver, ya. Ahí entonces están viendo la carpeta materiales en la plataforma Moodle, y si se dan cuenta aparecieron dos carpetas nuevas, una que dice datos y otra que dice talleres y dinámicas. En la carpeta talleres y dinámicas está el taller que vamos a comenzar a trabajar hoy día. Y en la carpeta datos, los datos con que vamos a trabajar el taller. ¿Ya? De cierta manera, bueno, yo no sé si ustedes están trabajando en PC con pantalla normal o en notebook. Yo estoy con un notebook chiquitito, ¿ya? Así que me es complicado, pero la idea para poder trabajar bien, digamos, sería más adelante cuando abramos el taller y poder trabajar. Pregunta, ¿qué están viendo ahí? Se ve el modo del profe. Solamente el Moodle. Sí, con los materiales. Ah, ya, ya. Es que abrí otra carpeta, pensé que se podía ver ya. Ya. Bueno, la idea de lo que estaba comentando es que el taller está en Word, ¿ya? Lo voy a mostrar. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el taller para este que me parece que es. Ya. Ahí están viendo el taller, ¿ya? Es el taller que está puesto en la plataforma Moodle. Es taller 1, estadística descriptiva. Y está en Word, ¿ya? Entonces la idea es que hay que ir leyendo el taller. Es un taller autoexplicativo, ¿ya? Va explicando cómo hacer las cosas, cómo se abre un archivo, etc. Y y en la medida que uno vaya haciendo, van a ir apareciendo ventanas y uno va viendo en el Stagraphic. O sea, la idea es ir haciendo en el Stagraphic todo lo que dice el taller, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo recomiendo en el fondo es que partan la pantalla por la mitad, así como yo lo tengo en la mitad izquierda, el taller, y en la mitad derecha el Stagraphic, ¿ya? Y puedan ir leyendo y usando el programa. La otra alternativa es ir alternando el programa, ¿ya? Es más complicado de trabajar nomás, ¿ya? Pero esa es la forma que yo recomiendo para trabajar. Tener abierto tanto el taller como el programa Stagraphic, comparten ventanas en la pantalla, o sea, en dos ventanas ahí, y van leyendo el taller y lo van desarrollando a medida que va avanzando, digamos, en el Stagraphic, ¿ya? La primera parte es una parte autoexplicativa, digamos. Se trabaja con un conjunto de datos, o digamos con un archivo de datos que se llama calles, que está puesto en la plataforma también. Y la segunda parte
que es la parte donde dice ejercicios propuestos, es en el fondo lo que ustedes tienen que desarrollar ya solos, ¿ya? En la primera parte el taller explica cómo ir haciendo las cosas, es la manera de aprender, digamos, ¿ya? Pero en la parte de ejercicios propuestos ya es ejercicios que ustedes tienen que desarrollar, que en el fondo tienen que usar algunas de las cosas que se ven en la primera parte, ¿ya? Como decía antes, el taller está en Word. La idea es que se responda en el mismo taller, ¿ya? Por ejemplo, cuando lleguen ya los ejercicios propuestos, la pregunta 4.1 dice, por ejemplo, el conjunto de datos que se encuentra en el archivo calles contiene 3 variables, bla, 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 dice. Obtenga la media, la moda y la mediana, ¿ya? Del archivo este que se llama ancho, ¿ya? Que está dentro, perdón, de la variable que se llama ancho, que está dentro del archivo calles, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacerlo en esta gráfica y van a obtener, tal como dice ahí, la media, la moda y la mediana, y la van a poner aquí mismo en el Word, ¿cierto? Moda tanto, media tanto, mediana tanto, o si quieren hacen un copy-paste desde el Instagraphy al Word con los datos, con los resultados, ¿ya? Y después viene una pregunta respecto a esos datos. ¿Le llama la atención algo? ¿Cómo lo explica? Listo. Sí, me llama la atención que no sé qué, y es por esto y por esto, listo. Y pasan a preguntar. Entonces, van trabajando en el Word, o sea, hacen los ejercicios en el Instagraphic, pero los van guardando en el Word, ¿ya? Y cuando terminen entonces al final, guardan el archivo, taller 1, ¿no es cierto? Ya respondido, ¿ya? Y es el que se sube al Moodle, digamos, para que yo lo revise, ¿ya? Respecto alguna consulta, estoy explicando nomás, antes de que empezar a trabajar, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Gustavo? Por mi parte, no, profesor. Ya, Gustavo, ¿tiene instalado esta gráfica? Gustavo, ¿tiene instalado Ahí esta sí, gráfica? ¿aló? Sí, ¿tiene instalado esta gráfica? Sí, lo tengo. Ya, perfecto. Ya. Entonces ahora voy a dejar de compartir un poquito el taller para mostrar ahora esta gráfica. Que lo tengo acá. ¿Ya? Si se dan cuenta entonces, en la otra mitad de la pantalla, ¿qué es lo que están viendo ahora? ¿Solamente esta gráfica? Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, profe. en la otra mitad de la pantalla, yo tengo abierto el Instagraphic, bueno, en mi PC, no dentro del Zoom, pero en mi PC yo los puedo tener los dos a la vista, y voy leyendo y haciendo lo que está en el Word, y voy trabajando en el Instagraphic, ¿ya? Ahora, yo ya lo bajé, pero cuando ustedes vayan a empezar a trabajar, tienen que bajar los archivos que están en el Instagraphic, perdón, en la plataforma Moodle, a un directorio en su PC. Creen un directorio que se llame datos y bajen los dos archivos de datos que están ahí y los bajan los descargan, digamos, a su PC ahí en un directorio datos, le ponen el nombre que quieran, para que queden ahí. Yo ya hice eso, ¿ya? Entonces, ahora, cuando yo voy a empezar a trabajar siguiendo las instrucciones del taller, me pide que abra la variable longitud del archivo que se llama calles. Entonces tengo que ir a buscar archivo, abrir, como es un archivo de datos, abrir datos, archivo de datos de esta gráfica. Ojo, aquí hay opciones de abrir archivos externos, digamos, pero en este caso es de datos de esta gráfica, y aceptar. Entonces ahí me abrió mi directorio que yo creé, ¿ya? Que se llama datos en mi PC, donde bajé los dos archivos que estaban en la plataforma Moodle. Un archivo se llama calles y el otro se llama cardata. Ambos archivos tienen extensión SF6, ¿ya? Esa es una extensión propia de esta gráfica, de la versión antigua de esta gráfica.
Pero es lo de menos porque las versiones nuevas, como la que tengo yo instalada, que es la misma que deben tener ustedes, supongo, permite abrir archivos de versiones anteriores, así que no hay problema, ¿ya? Donde hay problema normalmente es al revés. Por ejemplo, yo estoy en la versión 16. Si creo un archivo de datos acá en la versión 16 y lo guardo, y después entro al Stagraphy en una versión anterior, en la 15, no me va a reconocer el archivo de datos porque es posterior. Pero el caso es al revés, así que no hay problema. Estamos en la versión más nueva y estos archivos son de versiones más antiguas, así que no hay ningún problema. Las versiones nuevas reconocen a las más antiguas, así que no hay problema. Entonces, para abrir el archivo llamado calle, ¿no es cierto? Lo pincho y pongo abrir. Y aparece entonces en pantalla el archivo. El archivo tiene 3 variables. Recuerden que el archivo, ¿cierto?, es el paquete donde están guardados los datos. Los datos se estructuran en variables. Cada columna del Stagraphy es una variable. Entonces, en este caso, tenemos 3 variables de datos. La variable longitud, la variable ancho y la variable nombre. ¿En qué consiste este archivo de datos? Este archivo de datos contiene 112 datos de calles de una ciudad de España, ¿ya? En la tercera variable, si ustedes se dan cuenta, dice arriba nombre, corresponde al nombre de la calle. Por ejemplo, esta calle se llama Aduana, ¿ya? El ancho de esa calle son 8,5 metros y la longitud de esa calle son 250 metros. Después viene la variable la calle Álamo, de 10,5 metros de ancho y 75 metros de longitud. Y así sucesivamente están 112 calles ahí con sus respectivos anchos y largos, ¿ya? Eso es lo que hay dentro del archivo calles, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Ok. De todas formas, muchachos y muchachas, cualquier duda, cualquier cosa, me preguntan. De todas maneras, todo esto lo van a hacer ustedes a continuación. Estoy explicando nomás un poco una introducción para que empiecen a trabajar. Bien, entonces, tenemos ahí 112 calles con sus respectivos longitudes y anchos, ¿ya? Entonces ahí tenemos 3 variables, la variable longitud, la variable ancho y la variable nombre, ¿ya? Voy a hacer cada variable, cualquiera de ellas, longitud, ancho o nombre, son variables que tienen sus propias características. Por ejemplo, voy a hacer doble clic sobre el nombre longitud y aparece una ventana donde están las características de la variable. Ahí aparece el nombre de la variable, longitud. Por defecto decía, no sé, columna 1 parece, o algo así, columna 2, columna 3. Bueno, ahí está cambiado el nombre por longitud. Si ustedes quieren cambiarle el nombre y ponerle otro nombre, lo pueden hacer aquí. Ya no es el caso, pero si quieren lo podrían hacer. Aquí está la ventanita para comentarios. Les mencioné que esta ventanita puede tener algo o nada, ¿ya? A veces es bueno ponerle un comentario porque después cuando pasa el tiempo, ¿ya?, uno puede olvidarse de la variable longitud, ¿qué es lo que contenía? Tal vez en 2 años más ni me voy a acordar. Entonces, ahí se podría poner un comentario y poner la variable longitud contiene la longitud de una calle, de 112 calles de tal ciudad de España, ¿ya? Entonces, y eso va a quedar ahí, y en 2 años más, cuando vea la variable longitud, ¿qué es lo que era la variable longitud? Ahí está el comentario. Pero eso es optativo, si quieren poner algo, si no quieren, nada. Y aquí se elige el tipo de datos que tiene esa variable. En este caso, por defecto, son datos numéricos, ¿ya? Ahí dice numérico. En cambio, si hacen doble clic en la variable nombre, bueno, ahí está el nombre de la variable, también está la ventana de comentarios, pero si se dan cuenta, aquí el tipo de datos seleccionado es tipo carácter. Ya no son números. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que las variables que son numéricas yo puedo operar con ellas, hacer operaciones, cálculo, etc. Con las variables tipo carácter no, ¿ya? Entonces eso es un comentario nomás al pasar, ¿ya? Les recuerdo, aquí a la izquierda, ¿no es cierto?, estas ventanas vienen por defecto, y a medida que yo vaya haciendo análisis
van a ir apareciendo otras ventanas que van a ir conteniendo esos análisis, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si yo quisiera procesar la variable ancho, ¿ya? Trabajar con el ancho, quiero saber, por ejemplo, cuál es el ancho promedio de todas las calles, por decir algo, ¿ya? Y quiero saber, no sé, la varianza de todos los anchos, ¿ya? Entonces, eso es estadística descriptiva, y ya dijimos la vez anterior, ¿no es cierto?, que eso está en el menú, en la opción de escribir. Entonces yo digo describir, datos numéricos y análisis de una variable, porque voy a trabajar solamente con la columna llamada ancho, que es una variable, ¿ya? Entonces, y ahí entonces me aparecen todas las variables que tiene, el archivo calles. Yo elijo entonces la variable ancho y la traspaso aquí donde dice datos, ¿ya? Por de pronto es lo único que hay que hacer. Aquí hay 4 botones que ya más adelante o ustedes mismos van a descubrir, digamos, para qué sirven. Por de pronto aquí uno toma la variable ancho y pone aceptar, ¿ya? Y aparece una ventana que se llama tablas y gráficos. La primera columna tiene relación con tablas y la segunda columna con gráficos. Entonces, aquí me aparecen las opciones de cosas que yo puedo hacer con esos datos de la variable ancho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un resumen del análisis, puedo hacer resumen estadístico, es decir, un resumen de los distintos estadísticos que yo quiero calcular. Puedo hacer una tabla de frecuencia, puedo hacer por percentiles, calcular percentiles, diagramas de tallo y yo, etc. Intervalos de confianza, prueba de hipótesis, bla, bla, bla. Y en gráficos puedo hacer gráfico de dispersión, gráfico de caja y bigote, histograma, gráfico de cuartiles y otros gráficos más. Y yo elijo qué quiero hacer. En esta primera parte del taller, ¿ya?, lo único que van a usar ustedes es la parte de resumen estadístico. Entonces pueden sacarle el clic de aceptación a las demás opciones, ¿ya? Y ponen aceptar, ¿ya? Entonces me aparece el resumen estadístico de una serie de estadísticos que vienen por defecto seleccionados. Por ejemplo, aparece el recuento, el promedio, la desviación estándar, coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, el rango, el sesgo, la kurtosis, para los datos de la variable ancho. Por ejemplo, el recuento 112 significa el número de datos. El promedio es la media aritmética 10,05, es decir, el ancho promedio de las calles de esa ciudad de España es 10,05 metros. La desviación estándar es S y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, ahí el ancho mínimo, o sea, la calle con el menor ancho es 4 metros y la calle con el ancho máximo es 40 metros. El rango, es decir, el valor máximo menos el mínimo, que es 40 menos 4, es 36, está marcado ahí, etc. ¿Ya? Entonces, ahí no aparece, por ejemplo, la varianza. Ah, yo quiero saber la varianza, pero no aparece. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Con el botón secundario del mouse, vamos a donde dice opciones de ventana, y ahí aparecen todos los estadísticos que esta versión de esta gráfica puede encontrar y calcular. Y los que ya están marcados, por ejemplo, promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, etc., son los que aparecen ahí en este cuadrito. ¿Ya? Como no está la varianza, la busco. ¿Dónde está? Aquí abajo está. La agrego y hago aceptar. O si quiero otro estadístico que no aparece tampoco, no sé, la suma. ¿Cuánto suman todas las calles cuánto suma el ancho de todas las calles de España? Lo elijo como suma, la varianza, pongo aceptar, y ahí me aparecen los... ¿ya? Ahora, evidentemente uno selecciona lo que quiere ver nomás, ¿para qué va a llenarse estadístico? Por ejemplo, si a mí me interesa, no sé, el promedio, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar, coeficiente de variación y nada más, puedo sacar los demás, quitarle el clic de aceptación y dejo lo que me interesa a mí nomás.
Ahora, por defecto siempre aparece el recuento, o sea, el número de datos, ese no está dentro de los que se eligen, ese aparece siempre. Todo lo demás, yo elijo lo que quiero, ¿ya? Aquí abajo aparece el Start Advisor. Este es como un pequeño resumen de lo que uno está viendo, pero no hay que confiarse en esto. En todos los análisis que uno hace, aparece un Start Advisor que hace como un resumen de lo que está ahí. Y a veces uno tiene la tentación de responder a veces algunas preguntas basado en lo que el mismo programa nos dice. Pero el programa, ojo, no piensa, el programa solamente, mucho de esto estadístico, como comentamos en la clase anterior, son números, pero el número hay que interpretarlo, ¿ya? El programa no interpreta, o sea, no piensa, habla sobre valores absolutos nomás, ¿ya? Entonces, no hay que confiarse, puede servir de ayuda a leer esto para uno, a partir de eso, como un elemento más de análisis, pueda responder algo, pero no usar eso para la respuesta, porque normalmente el Start Advisor no es correcto, ¿ya? Sino que es un elemento más, mirando esto, mirando los números, interpretando yo de acuerdo a mi conocimiento, entonces con eso yo puedo responder, ¿ya? Te lo digo porque algunos a veces toman esto, un poco menos que hacen copy-paste, digamos, para responder alguna cosa y se equivocan, porque no siempre Start Advisor está bien, porque él no hace interpretación, ¿ya? Bueno, entonces, si se dan cuenta, la forma sugerida para trabajar es pantalla izquierda o derecha, como ustedes prefieran. En mitad de la pantalla abren el taller, en la otra mitad abren el Instagraphic, y la idea es que comiencen a trabajar. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la dicen ahora. Claudia, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Sebastián. ¿Seba? No, profe. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Martín? No, profe, todo bien. Todo bien. Ya. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Primero, le insisto, les sugiero que en su PC o en su disco duro, si están trabajando con un disco duro externo, lo que sea, creen un directorio, ¿ya? Para que puedan bajar los datos que están en la plataforma Moodle en la carpeta que dice datos, dentro de la carpeta materiales, ¿ya? O sea, van a tener que ir a la carpeta materiales, ¿ya? En la subcarpeta talleres y dinámicas está el taller este que yo les mostré anteriormente, el taller 1, y en la subcarpeta llamada datos están los datos con que vamos a trabajar en este taller. Entonces lo primero que ustedes deben hacer, les sugiero, ¿cierto?, es descargar los dos archivos de datos a un directorio en su disco duro o en su disco extraíble si es que están trabajando en eso, ¿ya? A su computador, ¿ya? Posteriormente, abren el archivo, el archivo del taller, lo pueden abrir directo desde el Moodle, no necesitan bajarlo, y luego abren el Instagraphic. Y una vez que estén dentro del Instagraphic, ¿ya?, mediante la opción, ¿cierto?, que dice acá, abrir, archivo, abrir datos, ¿ya? Entonces ahí buscan dónde guardaron el archivo que se llama calles, lo abren y les va a aparecer lo mismo que me apareció a mí aquí, estos datos. Y de allá comienzan a leer el Word y a ir ejecutando lo que dice y viendo las observaciones que se van haciendo ahí. Ojo que la primera parte es ir leyendo nomás, porque en el fondo va enseñando cómo hacer las cosas, ¿ya? Y ustedes pueden ir comprobando en esta gráfica que lo que está diciendo el taller es así. Va a decir, por ejemplo, presione de escribir y le va a aparecer esto, y ustedes lo pueden hacer en esta gráfica y ven si le apareció eso. Y van así avanzando. Insisto, hasta donde esto es como de autoaprendizaje y en el fondo ir corroborando, haciendo lo que el programa va, o sea, lo que el taller va diciendo, haciéndolo en el programa esta gráfica. Hasta donde lleguen al ejercicio propuesto, ¿ya? Ahí los ejercicios propuestos ya no están descritos, ahí ya no está diciendo cómo hacerlo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes ya por sí solos, ¿ya?
Entonces, si no hay preguntas al respecto, pueden proceder y entonces hagan lo que les acabo de decir. Abran el taller 1 desde el Moodle, desde la subcarpeta talleres y dinámicas, y descarguen los 2 archivos de datos a su PC o a un disco duro o a un pendrive, lo que sea que tengan, para tenerlos disponibles. Después abren el programa Instagraphic y cargan el archivo calles y ahí comienzan a trabajar con el taller que está en Word. Y yo voy a estar aquí y ustedes trabajan y cualquier consulta me la van haciendo de inmediato. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, el taller es para mañana, ¿cierto? No. Para el jueves, ¿qué El digo? taller vamos a trabajar hoy día hasta donde alcancemos a llegar. Y el jueves seguimos trabajando y se supone que el jueves lo deberíamos terminar. ¿Ok? Ah, ok, profe. Ya. Bien, entonces si no hay dudas ni consultas, entonces empiecen a trabajar. Yo estoy aquí, me quedo todo el rato y ustedes cualquier cosa, yo les voy a ir consultando cada cierto tiempo. Y cómo van, dónde van, si tienen dudas y ustedes eh, me hacen las consultas que tienen del caso. ¿Alguien conoce a Pablo Tello? No.
¿Cómo va, Walter? Walter, Profe, estoy leyendo el taller. ¿ya pudiste bajar los archivos todos? Sí, Ya, ok. Tomás, ¿cómo va? Sorry, profe, que estoy arreglando unas cosas que me tengo que ir en un ratito. ¿Pero no ha avanzado nada? De momento no, es que como les digo, viajo en 35 minutos más, entonces estoy arreglando las últimas cosas. Bueno, trata de avanzar un poquito que sea hoy día. Vale. D'Angeli, Profe, ya tengo los datos. ¿Cómo se hacía eso de la opción cuando salía el resumen estadístico? ¿tienes abierto el Graphic? Ajá. Ya tengo Abrí- las calles ya listo. A ver, compárteme tu pantalla. Ahí. Ya. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Ya, ahora lo que tienes que hacer es procesar. Ahí están, tienes a la vista los datos, nada más. ¿Ya? Ahora los tienes que procesar. Entonces, tienes que ir a la opción que dice describir, arriba, el menú, ¿ya? Datos numéricos, análisis de una variable. Ya, ahora elige la variable longitud, porque con esa creo que hay que trabajar. Pínchala donde dice longitud, ahora hace clic donde dice datos, en eso allí. Y ahora aceptar, abajo. Ya. Como solamente vamos a trabajar con el resumen estadístico, bórrate el resumen del análisis, bórrate los gráficos y pone aceptar. Ah. Ya, y ahí están los estadísticos que aparecen por defecto. Ajá. Con el botón secundario, en opciones de ventana, botón secundario, opciones de ventana, tú puedes poner y quitar estadísticos, los que quieras ver y los que no quieras ver. ¿Ya? Los que están marcados ahí son los que te aparecieron recién. Ajá. Si quieres ver otros, los agregas. Si quieres sacar algunos, le sacas el... Ahí tú ves lo que quieras hacer. Ah, ya. Ok, ahí sigue trabajando. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya. Sale por favor de la ventana para... Eso, gracias. ¿Ahí? Sí, perfecto, gracias. Ya. Gustavo. Gustavo, ¿estás ahí? Sebastián. Bien, profe, ya tengo la... ¿En qué estás? A ver. ¿Abriste el Graphic? Ahí bien. Sí, profe. Ya. Ok, o sea, ya estás haciendo lo que dice el Word. Sí, Ya. O sea, ¿ni un problema por ahora? no, nada Ya. por ahora. Ok. Despéjame la pantalla nomás y sigue trabajando. Claudia, Profe. ¿cómo va? Bien, aún leyendo, sí. ¿Ya ¿Abriste el Graphic? Sí, Eh, ¿Pudiste cargar los datos todos? sí tengo los datos. Ya. Y estaba, recién cuando le estaba enseñando a la compañera, igual seguí los pasos Ya, ok. Sigue leyendo nomás y ahí cualquier cosa me avisa. del profe. Camilo, Voy bien, profe, estoy haciendo ya los ejercicios. ya, perfecto. Martín, Igual, profe, muy bien. Ya cargué ya, los datos y
Estoy leyendo el Word. Perfecto. Gracias. Permiso, profe. Yo me voy a ir y voy a intentar avanzar el taller hoy día a la noche. Cualquier duda que tenga, le mando un correo. Está muteado. Ya, ok, no hay problema, Tomás. Vale, profe, cuídese. Que te vaya bien. Gracias.
profesor. Dígame. En la pregunta 1, en el estadístico de moda, no tiene un valor. No sé si lo Sí. hice bien o... es así. Claro, es así porque la moda es el dato que más se repite. Ujú, Si no hay ningún dato que se repite, no hay moda. claro. Esa es la explicación. Ay, ya, ya entendí. Gracias. ¿Cómo va, Walter? Estoy haciendo el primero, profe. ¿Pero vas bien hasta ahora? Sí, recién terminé de leer el taller. Ya. Cualquier cosa me avisa. Gustavo, Bien, profe. ¿bien? Ya, ok. Sí. D'Angeli, Estoy volviendo a leer el taller, profe. ¿ha tenido algún problema? No, por ahora. Ya, ok. Sebastián, Sebastián, ¿estás? Camilo, ¿Todo bien, profe? Estoy respondiendo ya. ya, ok. Martín, Todo bien, profe, ya resolví todo lo que era del resumen estadístico. ya, ok. Estoy avanzando con lo otro. Perfecto, gracias. Aló, profe, una pregunta.
Profe, la moda no me sale ningún número cuando hago Dime una cosa, ¿la moda qué es? lo que más se repite, ¿no? Ya, ¿y qué pasaría si ni un número se repite? Todo, hay uno de cada uno, ¿no? ¿Hay moda o no hay moda? Ah, no, no habría moda. Ya, esa es la solución o la respuesta a tu pregunta. Ay, gracias, profe. Voy a seguir avanzando. Sí, adelante.
Gustavo, Profe, ¿cómo va? muy bien. Ya, ok, gracias. Claudia, Bien, profesor. ok. D'Angeli, Bien, profe. Sebastián, Sebastián, ¿estás? Camilo, Hola, profe. Seba, ¿cómo vas? Me quedé pegado en la transformación, ¿Qué te pasa con eso? es que no recuerdo. Pero ¿cuál es tu problema? ¿Qué no recuerdas, que no entiendes para explicar? En la pregunta C donde dice si existe alguna transformación que mejora la simetría, pero no recuerdo de las transformaciones. Pero, ¿entiendes para qué son las transformaciones? Creo que tengo una idea, pero no estoy seguro. ¿Cuál es tu idea? A ver. Que las transformaciones, por lo que tengo entendido, son para cuando uno hace, cuando uno extrapola para hallar valores más acertados. Ya, sí, por ahí va. Mira, las transformaciones, bueno, los datos generalmente tienen a veces algunos datos que son medios anómalos, que están un poco alejados del resto, ¿ya? Eso produce de alguna forma cierta asimetría en los datos, ¿ya? Entonces, lo que uno hace con las transformaciones es tratar de disminuir esa asimetría, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes un dato que está entre 100 y 300, por decir algo, uno es 100 y el otro es 300, hay 200 de diferencia, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa si a eso, al conjunto de datos, digamos, yo le aplico la función logaritmo como una transformación? O sea, transformo todos los datos aplicándole logaritmo decimal. Bueno, el logaritmo de 100, ¿cierto? Es 10. ¿Estamos? Sí. Y el logaritmo de 300, no sé, ponle 12, 15, lo que sea, ¿ya? Entonces, ahora la diferencia entre esos datos, que originalmente era de 200 unidades, ahora queda reducida a 5 unidades. Entonces, con eso lo que hacen en el fondo, los nuevos datos transformados van a ser bastante más simétricos, van a estar más juntitos los datos. Entonces, para eso se usan las transformaciones. Y cualquier transformación que achique los datos cuando los datos están muy separados entre sí, se puede utilizar. Por ejemplo, si utilizo la raíz cuadrada, también sería una transformación que mejora los datos, porque raíz de 100 es 10 y raíz de 300, no sé, pues como 17, ¿ya? Entonces, un dato que era 100 y el otro 300 se reduce a 10 y 17. Entonces, se achica bastante la diferencia y el conjunto de datos en general se hace más simétrico. Y entonces, valores que podrían parecer como valores, ¿cómo le llaman eso? Los datos que están bien lejos. Bueno, valores extremos, digamos, pasan a ser valores que ya no son extremos, porque se acercan al conjunto, ¿ya? Entonces, cuando te preguntan si hay alguna transformación que pudiera usarse, cualquier transformación que disminuya el valor del dato. Puede ser logaritmo, puede ser raíz u otra. Ah, ya, profe. Gracias, ahí entendí. Ya, ok. Camilo, ¿cómo vas?
Bien, profe, avanzando. Ya, ok, gracias. Martín, Lo mismo, profesor, avanzando. gracias. Walter, ¿todo bien? Sí, profe. Ya, perfecto.
Ya, muchachos, como no hicimos break, vamos a quedar hasta aquí. Guarden el archivo Word con lo que avanzaron. Y también, bueno, lo que hayan hecho en el Instagraphic. Pueden guardar como statfolio o guarden solamente los datos que en verdad no necesitan guardarlo porque ya los tienen. Y el día jueves continuamos. Hasta luego, profe. Ya, Daniel, chao, que estés bien, cuídate. Chao, Chao, profe. que esté profe, bien. que esté Chao, bien. Profe, hasta la Chao, próxima. profe. Chao, profe, Chao, nos vemos. Claudia, chao, Que esté Camilo. bien. ¿Profe? ¿Sí? ¿Aló? Profe, yo me quedé así con la duda de los valores atípicos. ¿Sí? Esos valores tienen que ver con el sesgo. Correcto. O sea, mira, el ¿Cómo sesgo lo es un podría estadístico. identificar? Mira, el sesgo es un estadístico, y es como cualquier otro estadístico, como la media, como la moda, como la mediana. ¿Qué mide el sesgo? La asimetría de los datos. ¿Cuán asimétricos son? ¿Ya? El estadístico que mide la asimetría es el sesgo. Cuando hay datos muy atípicos, o sea, muy alejados así como del resto, ¿ya? Generalmente la distribución de los datos es bastante asimétrica, ¿ya? Entonces, el sesgo, el valor del sesgo debería dar un valor grande, ¿ya? Cuando tú calculas el sesgo ahí en esta gráfica, te debería dar un valor relativamente alto. ¿Por Claro. qué? Y Porque con la transformada se vuelve chico, ¿cierto? exactamente, como al aplicar una transformación a los datos, tú esos valores atípicos prácticamente se vuelven valores normales, entonces disminuye la simetría y el sesgo debe disminuir bastante también. Eso es lo que un poco hay que ver ahí. Claro, sí, pero mi duda era así, ¿cómo puedo identificar los valores atípicos? ¿Esos Ah, me los da el StatGraphic? claro, lo que pasa es que los valores atípicos numéricamente no los puedes ver, pero sí si haces un gráfico. Ah, ya, ya. ¿Ya? Con el histograma y la Claro, mira, caja. no te vayas, yo te voy a mostrar. Ok. Ahí compartí mi esta gráfica. ¿Lo estás viendo? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, por ejemplo, para la longitud, ¿ya? Escribir datos numéricos, análisis de una variable. Datos. Aceptar. Por ejemplo, ahí hay varios gráficos. Yo voy a poner el gráfico de caja y bigotes, por ejemplo. ¿Ya? Si tú te das cuenta en este gráfico de caja y bigotes, estos valores que aparecen por acá, ¿qué muestra el gráfico caja y bigote? Me muestra la caja, tiene tres, Percentile y mediana, creo era, ¿no? claro, uno es el percentil inferior, es decir, el 25% de los datos, el límite. La mediana es el del medio y el cuartil superior, que es el 75% de los datos. O sea, dicho de otra manera, el 50% de todos los datos están encerrados en esta caja. ¿Ya? Claro. Porque está entre el 25 y el 75. ¿Ya? Los bigotes, estos que se marcan aquí, muestran más o menos el límite de hasta dónde los datos son relativamente normales. ¿Ya? O sea, todos los datos que están entre los bigotes, entre estas dos rayas, digamos, son los datos relativamente normales. Y todos los datos que estén más allá de los bigotes, entonces ya son datos atípicos. Ah, ya. Entonces aquí tengo, bueno, mínimo 3 datos atípicos. Podríamos considerar el cuarto que está justo en el límite. ¿Ya? Entonces, si yo veo la simetría acá, que es el sesgo, si te das cuenta es un valor bastante grande, 17,88. El sesgo estandarizado, digamos. ¿Ya? Es alto porque, claro, hay datos atípicos. Si yo a estos datos le aplico una transformación, por ejemplo, voy a describir datos numéricos, análisis de una variable, longitud, datos, pero le voy a agregar, por ejemplo,
el El logaritmo. logaritmo decimal, ¿ya? Log 10 se escribe acá logaritmo decimal, porque log solamente es logaritmo natural, ¿ya? Entonces, y voy a ver solamente el resumen estadístico y el diagrama de caja y bigote. Entonces, si tú te das cuenta, fíjate ahora en el diagrama de caja y bigote ya no hay 4 datos atípicos, quedó apenas uno. Y el Claro. sesgo disminuyó bastante, de 17 y tanto a 0,86. Entonces, esa distribución de datos, los nuevos datos, que son el logaritmo de los datos anteriores, es bastante más simétrica que la original. Esa es un poco la idea. Ah, ya ahí quedó un poquito claro. Eso. ¿Mm? Si te quedan dudas ahí, el jueves me vuelve a consultar y lo vemos de nuevo. Claro, los que están los datos que están en el eje son las longitudes, ¿no? En el eje del gráfico. ¿Estos? En el eje, en las abscisas. De abajo, el 1,3, el 1,7, 2,1. Esos son las longitudes. Esos son los anchos. Perdón, Los las anchos. longitudes. Las longitudes. Claro, Entonces, lo que te está diciendo esto, más o menos gráficamente, habría que verlo un poco más grande, que el dato, la longitud más baja anda del orden del 1,4. 1,5. Claro, Más o pero esto menos. acuérdate que son logaritmos de los datos, Claro, ¿ya? 1,30 y algo. Sí. Claro. Entonces, pongámosle que sea, pongámosle que sea 1,3. Supongamos que hubiera coincidido con el 1,3. La verdadera longitud, ¿cuál sería? El antilogaritmo de 1,3. Ah, Estos son el logaritmo de la longitud, ¿ya? yeah. En la variable original, en esta, si te das cuenta, por ejemplo, aquí tenemos longitudes del orden de 300 y tanto, de 600 metros, de 1000 y tantos metros, ¿ya? Estos son los datos atípicos. Estos 3 que están acá y este cuarto que alcanzó casi a quedar ahí al límite del bigote, ¿ya? Entonces, Claro, este dato que era antes 1000 y tanto, al aplicarle el logaritmo se transformó en 10 y tanto. Perdón, en 3 y tanto, porque el logaritmo de 1000 es 3, ¿no es cierto? El logaritmo decimal de 1000 es 3. En 3 y tanto. Entonces, en esta otra variable, ese dato más grande ahí está se por fue. acá, es casi 3 y algo. 3,2, 3,1 por ahí. ¿Ya? Entonces, todos los datos se achicaron. Y claro, ahora entonces, como con los datos se achicaron, varios de los datos atípicos ahora quedaron como datos normales. Entonces la distribución se hizo más simétrica. ¿Y cómo sé que es más simétrica? Porque la simetría la puedo medir. ¿Y cómo la mido? Con el sesgo, con el estadístico que se llama sesgo. Y acá el sesgo me da 0,86. Y en el otro me da 17,8. ¿Te das cuenta? En los datos originales, el sesgo es 17,8, es bastante grande. Si aplico el logaritmo, el sesgo baja a 0,86. Entonces, es bastante más simétrico. Todavía hay una simetría, pero ya es poca. Si el sesgo midiera 0, significa que los datos son simétricos. Son exactamente la mitad para un lado y la mitad para el otro, así como una campana de Gauss, por decir así. Claro. Ya. Ya, profe, muchas gracias. Ahí entendí. Ok, ya. Nos vemos el jueves, entonces. Ya, profe, nos vemos. Que le vaya bien. Ya, Chao. igual cuídate.